Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa coloquio sobre ciudades sostenibles, la rehabilitación y certificación energética en edificios existentes. Yo soy el representante de la empresa que organiza este coloquio, me llamo Alberto Larrondo, soy el director general de la ley del Grupo Wolters Kluwer. Y antes de dar directamente ya, antes de nombrar a los ponentes de la mesa, decir dos cosas. Uno, normalmente yo soy abogado y mi empresa normalmente vende cosas a abogados. Entonces, aunque sé que aquí hay muy poco abogado, voy a explicar que mi empresa o el nombre de Wolters Kluwer siempre está asociado con información fundamentalmente para abogados y para ayuntamientos. Por eso estamos con la marca La Ley y la marca El Consultor de los Ayuntamientos. También entramos en otros negocios, en otras actividades, como la que deriva de la Ley 8/2013 de rehabilitación, etcétera, etcétera, de lo que vamos a hablar hoy. Esa es la razón por la que nosotros organizamos y, por supuesto, quería agradecer a la Junta de Extremadura la posibilidad que nos ha dado de montar esta mesa coloquio. Simplemente decir que en este mundo nosotros hemos desarrollado, bajo la marca Admite, un producto. Yo tenía algo así como hora y media de explicación del producto, pero no lo voy a hacer porque a las 6 de la tarde hay un taller en donde lo van a enseñar gente que sabe mucho más que yo con total tranquilidad y con total detalle. Simplemente decir que hemos desarrollado una suite que se dirige no solo a los profesionales de la rehabilitación o de eficiencias energéticas, sino a los ayuntamientos y también a los particulares o administradores de fincas. Sin más. A partir de ahora, pues empiezo a ceder la palabra. Simplemente doy las gracias y la bienvenida a don Manuel Lozano Martínez, director general de Arquitectura y Vivienda del Gobierno de Extremadura, a don Juan José Cardesa Cabrera, que es el director general de Industria y Energía del Gobierno de Extremadura, a don Fernando Doncel Blázquez, presidente del Consejo Extremeño de Ingeniería Técnica e Industrial, a don Rafael Pajés Rodríguez, decano de Colegios de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Extremadura, a don Víctor Orts Valero, vicepresidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz, y por último a don Antonio Fernández de Molina y Castaños, presidente de la Agrupación de Peritos Forenses de Extremadura. Tiene la palabra don Manuel Lozano Martínez. Buenas tardes. Yo en principio quiero agradecer la invitación recibida para poder participar en esta charla, coloquio, en esta mesa y saludar también a todos los que me acompañan en ella. Según nos han pedido, vamos a intentar no extendernos mucho en la intervención, de manera que, pues, si llega el caso, podamos dar pie a un coloquio, ¿no?, que de verdad quizás lo interesante. Para hablar de la rehabilitación, pues a mí me parece interesante primero decir que o comentar un poco el escenario en el que nos encontramos actualmente. Finalizó el plan de vivienda 2009-2012 en diciembre del año pasado, el 31 de diciembre, y durante todo este tiempo se ha estado elaborando, se ha estado preparando por parte tanto de la Administración General del Estado como por parte de la Administración Regional un nuevo marco normativo que se ha visto al final reflejado en unos nuevos planes de vivienda. Planes de vivienda que, como toda norma, responde al momento en el que se crea, en el que se aprueba, en el que se pone en vigor. De tal manera que aquel plan de vivienda que finalizó y que surgió en el año 2008, que es cuando se elaboró, pues partía de un escenario económico completamente distinto al escenario económico en el que ha nacido el nuevo plan de vivienda, con unas tasas de crecimiento de un 0,9% y con un volumen de formalización de compraventas, de hipotecas a nivel regional que superaba las 17.500 operaciones al año, en concreto en el año 2008 17.856 actuaciones. Un plan que estaba diseñado fundamentalmente para hacer crecer las ciudades, en el que se fomentaba fundamentalmente la creación y la producción de nuevas viviendas,
donde estaba subvencionada la compra de la vivienda, la promoción de la vivienda, la promoción del suelo, todo en un escenario en el que era muy fácil comprar, muy fácil promover y donde no existían realmente los problemas financieros que actualmente existen. El resultado de todo eso, pues que nos hemos visto ahora con un volumen de viviendas, con un stock de viviendas cercano a los 700.000 inmuebles que no se pueden vender, que no se venden, que van saliendo a duras penas porque el mercado no es capaz de absorberlo. Ante esta situación, como digo, las administraciones, tanto la Administración Nacional como la Administración Regional, pues han definido nuevos horizontes y han creado un nuevo modelo que entendemos está mucho más acorde o que está muy acorde con la situación actual en la que ahora nos encontramos y con el que se pretenden resolver las necesidades de la población. Ese modelo es el que actualmente tenemos ya publicado y en el que se olvida la producción de vivienda, la compra de vivienda prácticamente en su totalidad y el objetivo pasa a ser la mejora en las condiciones de habitabilidad, de higiene y de salubridad de nuestras viviendas y se refuerza además con la idea de la mejora en la eficiencia energética de nuestras viviendas. Y con ello, además, lo que se hace es intentar dar cumplimiento a una obligación que viene impuesta desde Europa, una directiva europea que nos obliga a mejorar al menos en un 20% la eficiencia energética de nuestros edificios, de manera que se reduzca el consumo de energía en ese porcentaje. Y todo ello con el horizonte o en el horizonte del año 2020. Efectivamente, durante muchos años la política de vivienda y el sector de la construcción, por tanto, ha estado volcado en las nuevas promociones de vivienda y esto ha supuesto el crecimiento, en muchos casos notable, de nuestros municipios, de nuestras ciudades y al mismo tiempo ha supuesto o ha venido acompañado ese crecimiento con un abandono de los centros de las ciudades, de los que conocemos todos por los cascos tradicionales, los cascos urbanos de las ciudades. Nuestras ciudades se han llenado de nuevas urbanizaciones, normalmente ubicadas siempre en la periferia, a las que ha habido que dotar de servicios y a las que ha habido que extender todas las redes de suministro que tiene que tener o con la que tienen que contar nuestros municipios, nuestras ciudades. Más alumbrado público, más contenedores de basura, más redes de agua, más transporte público, más dotaciones, etcétera, etcétera. Y frente a eso, pues nos encontramos con ciudades, en algunos casos muy vacías en sus centros y con unos centros de esas ciudades muy deteriorados. Pues bien, para poder resolver eso y puesto que además tampoco la solución pasa ya por la creación de nuevas construcciones, nuevos inmuebles en el entorno de las ciudades, los nuevos planes de vivienda se orientan fundamentalmente a potenciar la rehabilitación y a potenciar también el alquiler. La rehabilitación en un intento de recuperar esos cascos de las ciudades que han estado olvidados durante la vigencia de los últimos planes de vivienda y el fomento del alquiler como una apuesta para poner en servicio ese patrimonio que no está siendo utilizado, que los propietarios tienen ahí reservado y que no tienen ningún aliciente para ponerlo en servicio. Los datos en este sentido son importantes. En España el porcentaje de rehabilitación respecto de la media europea en cuanto a rehabilitación es muy bajo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Extremadura, algo así como el 53% de nuestro patrimonio tiene más de 30 años y, por tanto, es susceptible de rehabilitar. Tenemos edificios que pasan de los 50 años y el porcentaje de edificios que pasan de esos 50 años es del 28%. Es decir,
cifras importantes que ponen de manifiesto la necesidad de una intervención en esta materia. Una intervención en materia de rehabilitación que además, y así lo contemplan los planes de vivienda, insisto, tanto el estatal como el regional, introducen un componente novedoso y que además es muy importante, que es el componente de la eficiencia energética. Ya no se entiende rehabilitar simplemente por recuperar patrimonio, sino que se entiende la rehabilitación con ese componente añadido de la mejora de la eficiencia energética. Y para conseguir eso, desde la Dirección General de Arquitectura y Vivienda se viene trabajando desde hace ya unos años en unos proyectos europeos que están tratando de aportar soluciones, las soluciones más idóneas para el momento de llevar a cabo esas actuaciones de rehabilitación. El proyecto EDEA, el que entiendo que muchos de ustedes habrán oído hablar, y el proyecto EDEA Renov. Precisamente mañana por la mañana el consejero de Fomento va a presentar parte de los primeros trabajos y de los primeros resultados o conclusiones que se están obteniendo de estos proyectos y que en una parte van a ser muy útiles para los usuarios de las viviendas y en otra parte van a ser muy útiles para los técnicos a la hora de desarrollar esas actuaciones de rehabilitación. Y como la rehabilitación tiene ese componente nuevo, novedoso de la eficiencia energética, y como el objetivo es potenciarla en lo posible y que además tenga un carácter lo más profesional posible, desde el Gobierno de Extremadura se ha fomentado y se ha impulsado una figura nueva, una figura novedosa, no solo en la comunidad autónoma, sino a nivel nacional, que es la figura del agente rehabilitador. Queremos que la rehabilitación se haga por profesionales, lo que implica la profesionalización de esta actividad, y que por tanto sean los profesionales del sector los que en todo momento dirijan las actuaciones de rehabilitación. Yo no sé si ustedes saben que hasta ahora un expediente de rehabilitación, hasta ahora me refiero con el anterior plan, podía solicitarlo cualquier vecino, cualquier ciudadano, y bastaba simplemente con aportar un pequeño presupuesto que le podía hacer cualquier maestro albañil de la localidad, y a partir de ahí el expediente podía llegar a buen término y podía ser objeto de concesión de ayuda y cobro de ayuda. Yo, sin desmerecer, por supuesto, a la figura de los maestros albañiles, pero entendemos que si queremos una actuación profesional y una actuación eficaz en materia de rehabilitación, la rehabilitación tiene que estar en manos de los profesionales y, por tanto, tiene que estar en manos de los agentes rehabilitadores. Hemos conseguido con ello cambiar las 26 oficinas de rehabilitación que teníamos en la comunidad autónoma por más de 700 oficinas, que son los más de 700 técnicos que han pasado ya por el primer proceso de formación y acreditación del título de agente rehabilitador. Con ello, de alguna manera, insisto, desde el Gobierno de Extremadura lo que estamos buscando es una profesionalización de la actividad rehabilitadora para que ese componente de eficacia y de eficiencia energética se incorpore desde ya a los expedientes y que sea además determinante a la hora de obtener ayuda. Yo, por mi parte, en principio no quiero contarles más, dejo paso a los demás miembros de la mesa y luego, pues, si quieren, en el debate podemos seguir profundizando en cualquiera de estos temas. Muchas gracias. Pues nada, tiene la palabra don Juan José Cardesa Cabrera. Muy buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento al Grupo Wolters Kluwer por invitar a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno a esta mesa de coloquio y poder compartir con todos ustedes una serie de reflexiones sobre la cuestión que se plantea o que se debate hoy aquí, como es la rehabilitación y la certificación energética en edificios existentes. A mí me toca hablar obviamente de eficiencia energética, de certificación de eficiencia energética y, como digo, pues una serie de consideraciones previas para contextualizar. Yo creo que todos nosotros, tanto el ciudadano de a pie como las empresas, las industrias o las propias administraciones públicas, estamos muy sensibilizados con la necesidad de aplicar medidas de ahorro y eficiencia energética por una razón muy sencilla,
y es que una gestión adecuada de los consumos energéticos en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestros edificios, es cada vez más prioritaria a tenor de un precio de la energía que sube sin cesar. Sin embargo, parece que nos sigue costando mucho invertir en eficiencia energética porque de manera natural seguimos dando más importancia al coste inicial de invertir que al potencial de ahorro que podemos obtener. Esto es lo que se conoce como la paradoja de la eficiencia energética, a la cual se suma el hecho de que en estos momentos el incurrir en nuevos gastos o inversiones y poder financiarlo es todo un hándicap. Salvando estas cuestiones financieras, a las cuales me referiré posteriormente, sigue existiendo a mi criterio una importante falta de información y también la necesidad de un cambio de paradigma. Falta de información por parte de los usuarios finales, ya que desconocen en buena medida las posibilidades reales de reducir sus consumos y de obtener ahorros, bien sea bajo las fórmulas tradicionales de rehabilitación, bien bajo nuevas fórmulas como pueda ser la de actuaciones a través de empresas de servicios energéticos. Y necesidad de un cambio de paradigma, quizás no tanto en el sector doméstico residencial, pero sí en el sector industrial o en los edificios de los sectores terciario y público, en el sentido de aceptar que la energía es un servicio estratégico que se puede, y me atrevo a decir que se debe externalizar a través de un tercero ajeno a nuestra propia actividad, pero especialista en gestión óptima de la energía, que entre y salga en nuestras instalaciones, en nuestros edificios, para darnos dicho servicio con las mismas garantías y calidad, pero a menor coste. En este contexto, bien lo indicaba anteriormente el director general de Arquitectura y Vivienda, el marco normativo es sumamente importante porque claramente está marcando el camino a seguir. Por una parte, la Directiva Europea de Eficiencia Energética, aprobada en septiembre del año pasado, de la que resalto tres aspectos principales. En primer lugar, esta Directiva Europea sobre Eficiencia Energética insiste en el hecho de que el parque inmobiliario existente constituye el sector con mayor potencial de ahorro de energía y que las actuaciones en los edificios van a ser cruciales para alcanzar el objetivo de la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo término, también remarca la circunstancia de que los edificios de propiedad pública representan una parte considerable de ese parque inmobiliario y además tienen una alta visibilidad ante la opinión pública. De alguna manera, esta directiva del 2012 viene a establecer la obligación a las administraciones públicas de los Estados miembros a renovar sus edificios, los edificios existentes, con objeto de que aumenten su eficiencia energética. O dicho en otras palabras, lo que antes era una recomendación o una conveniencia pasa a ser ahora una obligación para las administraciones públicas, buscando precisamente esa función ejemplarizante que debemos dar los organismos públicos. Y en este sentido yo creo que las administraciones públicas debemos ser quienes primero estemos dispuestos a hacer de la eficiencia energética una prioridad. Y en tercer lugar, esta Directiva Europea de Eficiencia Energética insta a los Estados miembros a fomentar el mercado de los servicios energéticos al que anteriormente me refería. Todo ello, también como se ha puesto de manifiesto anteriormente, ha conducido a que en este año 2013 finalmente se haya aprobado ya en el ámbito nacional un importante paquete normativo relativo a la certificación energética de edificios, también a los procesos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y al requisito básico de ahorro de energía establecido en el Código Técnico de la Edificación. En lo relativo a la situación actual de la certificación energética de edificios y la implementación del Real Decreto 235/2013 de certificación energética de edificios aquí en Extremadura, lo que les puedo indicar es que ya disponíamos de un registro de certificados para edificios de nueva construcción, el cual hemos adaptado para poder darle continuidad con la inscripción y registro de certificados de edificios existentes. A la fecha se han presentado más de 2.500 solicitudes de registro de certificación energética de edificios existentes, la mayoría de los cuales se han realizado mediante el programa C3X, de los cuales 300 ya están registrados, 700 están ahora mismo en proceso de subsanación y 1.500 tenemos todavía en fase de estudio.
En cuanto a la distribución de la calificación energética de las solicitudes de edificios existentes, de certificación energética de edificios existentes que ya hemos estudiado, que ya hemos tramitado, pues resaltar que el 53% corresponden a calificación E, el 17% a la G, el 14% a la calificación F, el 11% a la calificación D y apenas el 1% a la calificación B, sin que haya ningún certificado de eficiencia energética de edificio existente con calificación A, cosa que es previsible porque, como bien se apuntaba anteriormente, pues estas solicitudes pues corresponden a un parque inmobiliario, en muchos casos con antigüedad. Darles también un poco el apunte en lo relativo al volumen de solicitudes de certificación energética de edificios existentes que estamos recibiendo. Actualmente estamos recibiendo del orden de 700 solicitudes mensuales, que para que se hagan una idea de la carga de trabajo que está suponiendo a esta Dirección General, equivale al volumen anual de solicitudes de certificación energética de edificios de nueva construcción que se venían recibiendo en años anteriores. En paralelo a todo este proceso de registro, estamos también ultimando, de manera coordinada también con la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, la redacción del decreto autonómico que desarrolle el resto de materias, como son la tramitación telemática, lo cual para nosotros es una cuestión prioritaria. También las funciones de control e inspecciones de los certificados registrados. En estos momentos el control que se está haciendo es puramente administrativo, verificando mediante un checklist que la documentación presentada se ajusta al contenido mínimo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 235, si bien en 2014 iniciaremos un plan sistemático de control exhaustivo e inspecciones que se unirá a las inspecciones sobre exigencias establecidas en el RITE de la eficiencia energética y de seguridad también que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios, que se unirá también a las inspecciones que igualmente se deben realizar sobre los requisitos básicos de ahorro de energía en los edificios según establece el Código Técnico de la edificación. Programa de inspección que quiero potenciar progresivamente para erradicar posibles casos de fraude y también de competencia desleal que ya se están denunciando y que creo que hacen mucho daño, para todo lo cual pues espero poder contar con la colaboración de la Asociación de Colegios Profesionales. Yo creo que es claro y obvio que la rehabilitación de edificios debe ir muy ligada a la rehabilitación energética, que hay un mercado muy importante por delante de la rehabilitación energética de edificios, para lo cual las empresas deben prepararse mediante una adecuada formación, una adecuada cualificación y especialización, y sin perder de vista que su reconversión a empresas de servicios energéticos y la prestación de servicios energéticos puede ser un nuevo modelo de negocio que represente una parte de la solución a los problemas que actualmente tenemos en el sector de la edificación. Este es el camino para la eficiencia energética en el sector de la edificación, y si queremos que verdaderamente aporte el valor añadido que pretende toda la nueva reglamentación y no se convierta todo este proceso en una cuestión puramente de trámites administrativos, yo creo que todos los agentes que intervenimos en el proceso de rehabilitación y certificación energética de los edificios, empezando por la propia Administración, debemos procurar y velar porque la calidad de los trabajos y de los servicios prestados hasta el fin garanticen la efectiva consecución de los objetivos establecidos de ahorro y eficiencia energética en nuestro parque inmobiliario. Por último, señalarle también, y retomando la cuestión que al principio apuntaba sobre la dificultad de financiación, indicarles que por parte del IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, se ha publicado el 1 de octubre el programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial, cuyo objeto es promover la realización de actuaciones integrales que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables, biomasa y geotermia en los edificios existentes del sector residencial. Es un programa con duración a 30 de octubre de 2015, en el que los posibles beneficiarios son propietarios de edificios o viviendas, comunidades de propietarios o propietarios de edificios de uso hotelero y también empresas de servicios energéticos. Los tipos de actuaciones que contempla este programa son mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica, mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación, sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas del edificio e igualmente sustitución de energía convencional por geotermia de las instalaciones térmicas.
Establece, entre otros requisitos, que la actuación que se acometa al amparo de este programa conlleve mejorar como mínimo una letra la calificación energética del edificio. Los mecanismos de apoyo que contempla este programa son ayuda pública directa más préstamos reembolsables para las actuaciones sobre envolvente térmica y préstamos reembolsables para el resto de actuaciones con unas condiciones de préstamo en ambos casos de Euribor más 0%, con un plazo máximo de amortización de 12 años, con la opción también de un año de carencia y estableciendo como exigencia la aportación de unas garantías por importe del 20% del préstamo. La dotación económica creo que es bastante importante, de 125 millones de euros. Este programa de ayudas para rehabilitación energética de edificios existentes en el sector residencial lo vamos a presentar mañana con la persona responsable de este programa del IDAE en la jornada que hemos organizado bajo el título Extremadura por la eficiencia energética y las energías renovables, retos y oportunidades, en el que expondremos también el resto de programas de ayuda y líneas de financiación, incluidos las correspondientes a proyectos de carácter innovador en materia de eficiencia energética, energía renovable. Contaremos también con la participación de varias entidades financieras y presentaremos un avance del Plan de la Bioenergía de Extremadura 2014-2020. Yo creo que hemos planteado en esta jornada de mañana, jueves 28, un programa intenso, pero muy dinámico y muy didáctico, por lo que les animo a todos ustedes a acudir a esta jornada porque a buen seguro será de su interés. Muchas gracias. Tiene la palabra don Fernando Doncel Blázquez. Sí. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Grupo Wolters Kluwer su invitación a participar en esta jornada. Agradecer también la presencia de los dos directores generales de Industria y Energía y de Arquitectura y Vivienda, a los representantes colegiales de Arquitectos Técnicos, Obras Públicas y de la Asociación de Peritos Forenses de Extremadura. Buenas tardes a todos. En mi caso, voy a hacer un pequeño planteamiento de cómo es. Yo soy Fernando Doncel, soy presidente del Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica Industrial, decano del Colegio de Cáceres, y soy ingeniero técnico industrial, perito judicial también, y en esto que estamos inmersos ahora quiero destacar que lo quiero hacer en clave Smart City para que veamos de qué manera podemos aprovechar este nuevo marco normativo. Os cuento un poco cómo vemos nosotros las Smart Cities. Es como un desarrollo, una evolución de la aldea global, en la cual el ciudadano va a poder mantener un desarrollo sostenible interactuando con los elementos urbanos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros dentro de lo que serían modelos de Smart Cities tendríamos unas Smart Cities con unos barrios de esta aldea global mucho más verticales, más business, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos otro que se parece más a Extremadura, que serían barrios mucho más horizontales, en los que parece desechado de la etiqueta Smart City en un principio, pero donde desde luego van a tener mucho más impacto todas las estrategias Smart que se lleven, dado que la infraestructura lineal y la prestación de servicios suele ser mucho más cara por habitante que en otro tipo de ciudades más verticales, ¿no? Entonces, nos tenemos que deshacer un poco de esa etiqueta Smart City que veníamos teniendo de ciudades muy futuristas y ver que podemos aplicar desde hoy mismo estrategias Smart en cualquier municipio, más aún con el nuevo marco normativo. Se nos presenta un nuevo escenario normativo en el que tenemos el Real Decreto 235 que acaban de mencionar, de certificación de eficiencia energética, y una gran novedad, que es la que realmente está por las Smart Cities, que sería la Ley 8 de 2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Dentro del 235, como elemento a destacar, que tendremos edificios de consumo casi nulo a partir del año 2018 para edificios de titularidad pública y de 2020 para todos aquellos que sean de nueva construcción. Como ha comentado el director general,
este Real Decreto viene como transposición de la Directiva Europea 2010, en la cual lo que se persigue es seguir cumpliendo con los objetivos fijados en el Protocolo de Kioto en cuanto a gases de efecto invernadero, y todo ello encaminado a frenar el calentamiento global, que, como sabemos, va a tener consecuencias catastróficas, ¿no? Se ha mencionado también digamos, la fracción de consumo que suponen los edificios, y es un 40% de media en la Unión Europea del consumo energético, lo realizamos dentro de edificios. Y además, como apunte, el 70% del consumo energético total lo hacemos dentro de las ciudades. Por lo tanto, desechando además de ese 70% lo que serían núcleos rurales. Entonces, digamos, tenemos una gran oportunidad de trabajo dentro de lo que son las ciudades, haciendo posible esta mejora de la eficiencia energética y, por tanto, ocasionando un ahorro que casi siempre se va a amortizar en periodos muy cortos si lo sabemos planificar bien. El ámbito de aplicación de este Real Decreto serían edificios de nueva construcción, edificios o parte de edificios existentes, que es un poco lo que nos interesa aquí hoy, que se vendan o alquilen, y edificios o parte de edificios de titularidad pública que ocupen una superficie mayor de 250 metros cuadrados y sean de pública concurrencia. Esto hay que hacerlo cada vez que se formalice el contrato de compraventa o alquiler, y entró en vigor el 1 de junio de este año para todas las viviendas y todos los contratos que se hicieran nuevos, y luego, aparte, aquellos edificios de titularidad pública a partir de 500 metros cuadrados. Desde el 9 de julio de 2015 será a partir de 250 metros cuadrados, y desde el 31 de diciembre de 2015 cuando sea superior a 250 y esté en régimen de arrendamiento. Además, se incluyen aquí los edificios de titularidad privada que sean frecuentados habitualmente por público, es decir, locales de pública concurrencia de más de 500 metros cuadrados. Con todo esto tendremos los famosos certificados de eficiencia energética, en el que simplemente se califica, ¿vale? Y en un principio no hay una cuestión de mínimos más que los hitos que se van a ir fijando en esos años que he estado mencionando antes, y es simplemente contar con la certificación. La certificación es una cosa bastante delicada, que se está frivolizando mucho por parte de algunos sectores, y se están prestando a una, si me permitís la palabra, prostitución de servicios profesionales, que no es lo que se pretende desde el Gobierno. Lo que se pretende es que se haga un trabajo bien hecho y que tenga un gran impacto. Para que tenga un gran impacto no valen documentos estándar, hay que hacer un estudio concreto. Dos viviendas que son exactamente iguales, aparentemente pueden tener soluciones totalmente diferentes simplemente porque una esté orientada al norte y otra al sur, ¿vale? Entonces, nosotros, desde el Consejo de la Ingeniería Técnica Industrial Nacional, hemos sacado una plataforma cuyo enlace está ahí, certificacionenergética.cogiti.es, desde la cual se pueden contratar la certificación, y que se ofrece un trabajo realmente realizado y por gente cualificada. Traigo aquí porque además lo he comentado con el director general de Industria hace poco. Esto es un recurso que se ha hecho en las 17 comunidades autónomas a 4 empresas que prestan servicios fraudulentos de certificación energética online. Online no puedes ir a visitar el inmueble. A mí que me expliquen cómo se puede hacer este tipo de certificados sin ni siquiera visitar el inmueble y ver todas las características, porque aquí no solamente estamos hablando simplemente de aislamiento, de envolventes y demás, estamos hablando también de instalaciones. Muchas veces colocando, por ejemplo, en una estación de calefacción, válvulas termostáticas, podemos estar actuando porque cada litro hora que no pasa por un radiador es consumo energético que estamos ahorrando de esa caldera. Muchas veces son sistemas de iluminación deficientes, muchas veces es actuar sobre solo una parte de la ventilación de ese inmueble o de esa vivienda, ¿vale? Entonces nosotros garantizamos, porque desde 2006 los venimos formando homologados por el IDAE, que todos los ingenieros técnicos industriales que forman parte de la plataforma, que no son todos, son solamente aquellos que se han cualificado, están homologados por el IDAE y van a prestar un servicio de calidad.
Aparte, todos ellos están habilitados, es decir, que cumplen con todos los requisitos para ejercer esta tarea, pero además cuentan con un seguro de responsabilidad civil de 3,5 millones de euros, que yo creo que también es una garantía, sobre todo para todos aquellos edificios de pública concurrencia que se tienen que enfrentar al certificado. El sistema lo que hace es asignar por proximidad a un certificador cualificado, el que más cerca esté, y se hará o no se hará la contratación si se está de acuerdo con el precio. Es decir, estos son profesionales independientes, pueden no estar de acuerdo, rehúsa utilizar sus servicios y automáticamente pasa al siguiente que esté más próximo a donde se está solicitando realizar la certificación. ¿Qué perseguimos? Realizar un trabajo cuyo resultado sea una eficiencia real, y que la amortización, porque hay que hacer no solamente una serie de propuestas de mejora, sino también hay que hacer un estudio de retorno de esas inversiones en función de cada una de ellas para adquirir una u otra calificación de mejora. Todo esto persiguiendo un ahorro real, económico, una amortización pronta, temprana del cliente, y de este modo tendremos la satisfacción del cliente, que al fin y al cabo es lo que todos buscamos para poder repetir el trabajo. En cuanto a la rehabilitación de edificios, aquí simplemente una pequeña ilustración de, si se fijan, vemos las luminarias apagadas pegadas a la fachada y van aumentando de intensidad según se alejan. Se pueden implementar tal cantidad de actuaciones low cost, estamos hablando de intervenciones de muy bajo coste que se pueden amortizar, algunas de ellas incluso en un año, que realmente estamos ante un nuevo escenario, una nueva oportunidad en la que ya se están posicionando muchos profesionales y muchas empresas, y que nosotros desde aquí, desde el Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica Industrial, pretendemos animar no solamente a nuestros colegiados, sino por supuesto a todas las empresas que puedan estar relacionadas con esta tarea. Otro ejemplo podría ser simplemente desviar en edificios como en el que estamos hoy, utilizar los focos propios que tenemos de calor y de frío. Muchas veces en un edificio hace calor en una parte mientras en otra se está pasando frío, y atacamos refrigerando donde hace calor y calefactando donde hace frío. Muchas veces simplemente haciendo un intercambio térmico entre esos espacios, con su filtración y con sus garantías de salubridad en la renovación de aire, por supuesto, podemos paliarlo gastando muy poca energía en ello. Por otra parte, la ley de 3R, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que lo que va a suponer es potenciar la rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, y acentuamos lo de existentes porque es donde nos encontramos, y ahora voy a sacar una estadística para que tomemos una perspectiva de qué potencial tenemos realmente con todo esto, ¿no? Ofrecer un marco normativo que permita la reconversión y la reactivación del sector de la construcción, enfocándolo hacia la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana. Fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, adaptando la normativa al marco europeo, sobre todo en relación con la eficiencia y ahorro energético. Adaptar gradualmente el parque edificado a las condiciones mínimas de conservación, accesibilidad y eficiencia energética. ¿Qué tipos de actuaciones? Pues básicamente 3. De rehabilitación edificatoria, de regeneración urbana y de renovación urbana. Las de regeneración urbana serán las que afecten a la urbanización material del espacio público, y las de renovación, las que incluyen la reurbanización del ámbito correspondiente y aquellas vinculadas a la ejecución de la nueva construcción en sustitución de edificios previamente demolidos. Vemos en esta gráfica que la rehabilitación residencial es la primera rama de actividad de la construcción en Europa en volumen de producción. Esto es Europa, ¿vale? Una media sacada y que podemos ver en la página del Ministerio de Fomento. Y esta otra sería la rehabilitación antes de la crisis, que era insignificante en el total de la construcción en España y que sigue manteniendo hoy en día un peso muy débil, que es una de las cosas que se quieren solucionar con la aparición de esta ley, en la que todos tenemos puestas muchas esperanzas. Como ha mencionado antes el director general de Vivienda, el 28% del parque de vivienda en Extremadura tiene más de 50 años. Eso supone ya un aliento para empezar a dirigir actividades hacia ese sector. Realmente había un marco disperso en rehabilitación, porque teníamos la ley del suelo, la de propiedad horizontal, economía sostenible, la de impulso de rehabilitación, la ley de ordenación de la edificación y el código técnico de la edificación. Con la ley de 3R
lo que hacemos es olvidarnos de todo esto porque él aunamos en esta ley todas las actuaciones de manera que todo va a ser mucho más flexible. El Consejo de la Ingeniería Técnica Industrial forma parte de la comisión que se ha creado al efecto en la Dirección General de Vivienda, en el Ministerio de Fomento, la comisión para establecer el plan estratégico. Dentro de este plan estratégico, una de las vertientes principales que nosotros vemos aquí es todo el tema que estoy comentando de Smart City, que por favor no vean de manera lejana, porque ya estamos trabajando en ello. Esta mañana ha habido una jornada de Smart City aquí y creo que mañana en alguna de las mesas se hablará también algo de ello, ¿vale? Intentemos animarnos a que esto es un negocio perfectamente posible y en Extremadura incluso con más capacidad de impacto que en otras regiones, por esto que comenté en principio. Los principales contenidos de la Ley 8/2013 sería, esta ley de las 3R, sería regulación para mejorar el estado de conservación de los edificios, regulación para garantizar la accesibilidad universal, regulación para permitir de manera voluntaria mejorar la eficiencia energética de edificación ya existente, las modificaciones legislativas para llenar las lagunas, eliminar las trabas que había y flexibilizar el régimen vigente y establecimiento de nuevos mecanismos de financiación y de colaboración público-privada. Esta ley es un gran avance, no es una ley como otras que hemos tenido en un pasado. Y ahora explico un poco por qué, para aquellos que no lo conozcan. Con esto se deroga la inspección técnica de edificios y se sustituye por un informe de evaluación de edificios. Como se va a hablar luego de ello, pues no me extiendo en esto, ¿vale? Que en el plazo de 5 años, desde que alcancen una antigüedad de 50 años, debe realizarse. Las características principales de esta ley serían flexibilidad normativa, facilidad para realizar las obras de accesibilidad, facilidad para realizar las obras de mejora de eficiencia energética y posibilidad de ocupar espacios libres o de dominio público para la realización de obras de mejora de la envolvente térmica cuando no haya otra opción técnica. Estamos hablando no solamente de esa, sino también en accesibilidad, es decir, vamos a poder invadir la vía pública, que era una de las trabas que teníamos anteriormente, para dotar de accesibilidad o de mejora, cuando no existan más opciones, de mejora del aislamiento térmico del edificio. El informe de evaluación de edificios va a sustituir a la inspección técnica de los edificios, será exigible 5 años después de la entrada en vigor de la ley, lo encarga el propietario del edificio y el incumplimiento supone una infracción urbanística. El resultado del informe es vinculante y en él se fijará un plazo para subsanar las deficiencias. Tendrá periodicidad de 10 años. Hemos visto antes también que el certificado de eficiencia energética tiene 10 años, entonces empezamos a ver que por lo menos las nuevas normativas empiezan a casar todas unas con otras. Y aquí tenemos un ejemplo de una rehabilitación en la cual se invade parte de la vía pública para la colocación de ascensores y, por tanto, dotar de accesibilidad el edificio. Esto simplemente como muestra, pero son muchísimas las opciones. La ingeniería técnica industrial tiene 163 años, creo que la ley... ¿Cuántos años tiene la ley también? 150. No, un poco menos. Pero son 1800 y pico, ¿no? El consultor de los ayuntamientos tiene 156. 156, pues casi, ¿no? Bueno, la ingeniería técnica industrial siempre ha estado en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Desde que se dotaban por primera vez de infraestructura, como tenemos aquí la construcción de una vía del metro, hasta un proyecto destacable, como puede ser el soterramiento de la M30 de Madrid, en la cual no es solamente una autopista enterrada, sino que vemos que todos los paneles, toda la señalización son paneles dinámicos, son paneles que pueden evolucionar en función de las necesidades, no son señales fijas, y esto nos ayudará mucho a llevar estrategias SMART. Esto sería un modelo de autopista inteligente, aunque ya se están desarrollando otras, para evitar pues este tipo de embotellamientos, ¿vale? En los que si se detecta que cierto número de vehículos que deberían ir a cierta velocidad van a mucha menos, se entiende que se está provocando un embotellamiento. Entonces, aguas atrás, kilómetros atrás de ese punto, se puede ir limitando la velocidad de manera que no se llegue a... no alcancen el punto hasta que se haya descongestionado. Esto sería otra tecnología en la que se está trabajando. La ingeniería técnica industrial trabaja no solamente en la implantación, sino en el diseño y desarrollo de estas tecnologías. Y sería el ejemplo de pavimento móvil, en el cual ya hay alguna en Centro y Norte Europa, ya tenemos algunas autopistas piloto, ¿vale? En las cuales reaccionan ante todos los elementos, limitando la velocidad, indicándonos el desgaste, incluso si hay hielo o no hay hielo en la carretera en función de su temperatura. En el pavimento, perdón.
En cuanto a la ciudad, ya no hace falta abrir zanjas para meter sensores, para hacer aparcamientos en superficie, control de aparcamiento, gestión del aparcamiento en superficie, como el que se ha hecho, por ejemplo, en Santander, que es uno de los proyectos más grandes que se ha hecho en España de aparcamiento en superficie, sino que ya puede ir todo con sistemas inalámbricos y en los cuales, aunque siempre tendrá una parte, ¿no?, de dotación, digamos, del servicio básico, pero en el cual se pueden obtener beneficios para la gestión de la ciudad. La implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, os habréis fijado que cada vez hay más, o sea, ya esto es una cosa que parece imparable. En el momento que han empezado a sacar vehículos berlinas 100% eléctricos, por aquí circulando varios de Renault, pues se expandirá, porque al precio que va el gasoil está claro que cada vez tendrá un público mayor. Esto es un ejemplo de un autobús urbano que se carga en tan solo 15 segundos. Cada vez que para en una estación sale una pértiga que engancha en el tejadillo de esa parada, y mientras suben y bajan los viajeros hace la carga. Al final del trayecto hace una carga completa de 10 minutos, pero en 15 segundos hace, digamos, las que hace entre una parada y otra. Bueno, también aquí destacar que hay un caso que también tiene mucho que ver con cómo vamos a reordenar las canalizaciones dentro de la urbanización de nuestras ciudades, y es que en Japón ya hay 2 líneas de autobús urbano que funciona inalámbricamente, es decir, se va cargando por inducción con el cableado eléctrico que circula por debajo del pavimento, mientras que no se salga, digamos, de un trayecto en el cual hay cableado eléctrico, se podrá funcionar de manera autónoma el autobús. Es una tecnología que promete muchísimo y todas las experiencias pilotos que se están desarrollando dan más facilidades. En cuanto al alumbrado inteligente, pues del mismo modo va a detectar la presencia de conductores, va a detectar la presencia de viandantes, y en función de eso no solamente regulará el número de puntos de luz, sino la intensidad de los mismos, ¿vale? Por supuesto, siempre garantizando un alumbrado de seguridad para cumplir con la ley. Por otra parte, en esa planificación urbana es muy interesante que tengamos en cuenta, cada vez que se vuelve a renovar una calle, tener en cuenta la posible canalización o la posible dotación de calefacción de distrito a esa zona. Se basa simplemente en colocar mínimo 2, ¿no?, tuberías, pero pueden ser tuberías de polipropileno, se pueden montar una línea, se pueden montar 2 líneas, se pueden montar varias líneas en función de lo que pueda haber. Todo esto alineado con el desarrollo que se está queriendo llevar desde el Gobierno de Extremadura a la biomasa. Una de las maneras más fáciles que tenemos de introducir la biomasa en la calefacción es mediante la calefacción de distrito, porque, como sabéis, el tema del almacenamiento del combustible suele ser un problema, sobre todo en zonas muy urbanas. Sin embargo, si se puede destinar una zona libre de ese barrio, llamémoslo así, para colocar el almacenamiento de biomasa y la sala de caldera, podría atender un gran número de vecinos, y no estamos hablando de 40 o 50 vecinos, sino que podemos atacar a grandes números de vecinos, como ya existían antiguamente, que lo llamábamos redes de telecalefacción. Ahora la moda es district heating, pues podríamos hacer district heating, solamente tengamos en cuenta, cuando vayamos haciendo las obras, la posibilidad de meter las tuberías. Hemos metido el gas y para eso hemos abierto todas las calles de Extremadura hace bien poco, o sea que todo es posible. En cuanto a las comunicaciones, por supuesto, todo el desarrollo móvil ha tenido una gran repercusión y lo va a seguir teniendo. Ya en muchos municipios de Extremadura se han cambiado los contadores para tener telegestión. Podemos ver desde el móvil en tiempo real cuál es el consumo de nuestra casa, incluso detectar si no hemos dejado encendido el aire acondicionado. Todo esto ha hecho que en 2010 teníamos 7,5 millones de líneas de datos, en 2011 14 millones, en 2012 22 millones. El crecimiento ha sido brutal. ¿Ha sido porque se ha abaratado? ¿Ha sido porque la gente tiene más dinero? No, ha sido uno de los grandes tirones de la contratación de líneas de datos, ha sido el famoso WhatsApp, ¿no?, que tenemos en el móvil para mensajearnos de manera gratis. ¿Qué era lo que se perseguía? Ahorrar dinero. O
sea, la gente ha hecho una inversión en contratar una línea de datos, que no sé si ahora cuesta aproximadamente 10 euros al mes y tal, y con esto pues ha conseguido ahorrar dinero. Ahora en la eficiencia energética estamos en lo mismo. Habrá que hacer una pequeña inversión o una inversión mediana, dependiendo del tipo de actuación en el que estemos, con el mismo fin. Y en esa línea es la que nosotros invitamos a plantearlo, ¿no? Con toda esta gestión de datos, que se harán datos a cambio de datos para posibilitar el tránsito de datos entre empresas y clientes, se está legislando en lo que se llama los datos abiertos. Y, como decía, hace tiempo ya teníamos implementadas lo que son tecnologías de domótica, que lo conocíamos así casi todo, domótica, ¿no?, que era un poco automatizar algo la vivienda, y esto ha ido creciendo hasta lo que se llama ahora el Internet de las cosas, que absolutamente todos los objetos están interconectados, ¿no? En todas estas labores de gestión en las que intervienen tanto los datos y demás, es destacable y valorable positivamente los productos que van a presentar de Wolters Kluwer, porque está todo interconectado, está todo en la nube, ¿vale? Las herramientas que podemos utilizar para hacer el informe de evaluación de edificios y demás se puede ir volcando directamente y el ayuntamiento va a ir gestionando todos esos informes según se van colgando, aparte que nosotros podremos hacer modificaciones en tiempo real sin pasar por tanto trámite en aquellos ayuntamientos que tienen un producto que se llama Admite City, que es el que hace esa gestión y están empezando a colocarlos en bastantes ayuntamientos por la tradición que tiene, digamos, la casa de consultora de los ayuntamientos. Otra parte importante, el tema de basura. Está claro que la basura orgánica huele y hay que retirarla a diario, haya poca, haya mucha o tal. Pero tenemos un coste importante y un tiempo dedicado al tema de toda la basura reciclable, ¿no? Estamos hablando de plásticos, cartón, vidrio y demás. Solamente habría que recogerlo cuando estén llenos. Pues aquí tenemos un ahorro económico importante para el municipio mediante los contenedores inteligentes que nos van a decir cuándo están llenos, cuándo se están llenando en tiempo real y sin abrir zanjas para hacer el cableado ni la báscula, para alimentar esa báscula de pesaje ni nada, porque ya tenemos otras opciones. Bueno, se me acaba el tiempo. Simplemente decirles que el Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica e Industrial está al servicio de la sociedad, está integrada por los colegios de Badajoz y de Cáceres, cuyas páginas web están ahí, y somos 1.500 colegiados aquí en Extremadura que estamos, como hemos estado para la dotación de servicios desde el principio, estaremos ahora en la reinvención, rehabilitación y regeneración de toda nuestra tierra. Y un mensaje que siempre doy en todas mis intervenciones, que por favor veamos todos el vaso medio lleno e intentemos ver la oportunidad que aquí se nos plantea. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fernando. A continuación, Rafael Paje Rodríguez. Solo decir que nos avisan que vamos un poco mal de tiempo. ¿Cómo? ¿Sabes cómo se pone? ¿Cómo se pone la otra que no manejo yo? Con los cuatro. ¿Cuál es la tuya? Tengo el iPad, sigue por delante. ¿No está? ¿Está aquí? La de Rafael Paje. Este no lo manejo yo. Este es como el iPad, ¿no? Sí, es Rafael. Esa. Vale, ponla ya para que se inicie. Y ya con esto. Yo creo que incluso con esto. Ya puede moverse con esto. Aquí, vale. Buenas tardes. Directores generales, decanos y presidentes de colegios profesionales, señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias al grupo Wolters Kluwer por la invitación. Hay que correr mucho ya, así que, bueno, vamos a hablar del papel de la ingeniería civil en las ciudades sostenibles. Antes de empezar, a mí me gustaría hacer una pequeña o compartir una muy pequeña reflexión. El término ciudades sostenibles pues es un término relativamente reciente. Bueno, quizás ya no tan reciente, 10, 15, hasta 20 años, ¿no? Sin embargo, el concepto no solo no es reciente, sino que viene de muy atrás. Me explico. Probablemente todos vivimos en ciudades que ya tienen unos años, ciudades que tienen una parte vieja, que tienen unas ruinas conservadas con mejor o peor acierto. Y esas para mí son todas ciudades sostenibles, es decir, ciudades que se han mantenido a lo largo de los años. Sin embargo, hay otras ciudades de las cuales lo único que nos queda son las ruinas, e incluso algunas que han desaparecido y no las encuentran ni los arqueólogos.
Bueno, pues como vemos, el término de sostenibilidad de una ciudad, aunque puede ser una palabra como muy nueva o muy reciente, tiene vigencia desde hace siglos, ¿no? Entonces, yo me gustaría dejar ahí esa reflexión porque me parece que puede ser interesante. Supongo que todos estaremos de acuerdo en que la ciudad es el principal motor económico y social, hasta el punto de que ahora mismo el 30% del PIB mundial lo generan las 100 ciudades más importantes del mundo. Esto supone un importantísimo foco de atracción, hasta el punto de que el 50% de la población a nivel mundial vive en las ciudades, y en zonas como Europa y concretamente en España, esto llega hasta el 70%. Está claro que eso tiene un sentido. ¿Por qué? Bueno, en las ciudades están los mejores puestos de trabajo. Muchas veces, en algunas épocas como esta, casi los únicos puestos de trabajo. Pero además, en las ciudades están los mejores servicios médicos, los mejores hospitales, mejores profesionales. Lo mismo pasa con la educación. Las universidades están en las ciudades. También tenemos el mejor ocio, mayores posibilidades, e incluso hasta para practicar deporte. No todos, afortunadamente, pero la mayoría de los deportes donde se practican bien es en las ciudades, ¿no? Esta concentración en las ciudades tiene muchísimos beneficios, eso parece evidente, pero también tiene muchos retos medioambientales. Solamente decir que si la superficie de la terrestre que se ocupa por las ciudades es solamente el 1%, y sin embargo, ya se ha dicho aquí, las ciudades consumen el 75% de la energía mundial y son responsables del 80% de las emisiones de CO2. Pues evidentemente esto se ve que puede generar un problema, o que ya está generando de hecho un problema, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Pues yo entiendo que es muy sencillo, y es que las infraestructuras no crecen a la misma velocidad que los habitantes. Hay en épocas más y en otras épocas menos en las que hay una emigración a las ciudades y todo el mundo queremos ir a vivir a las ciudades por todas esas cosas que hemos dicho antes. Esto provoca innumerables problemas: inundaciones, consumo de aguas exagerados, vertidos descontrolados, poca eficiencia energética, problemas de transporte, contaminación y carencia de servicios públicos para todo el mundo, ¿no? Bueno, podría parecer un panorama como muy negro, pero la buena noticia es que las soluciones ya existen. Es decir, nosotros sabemos lo que es una ciudad moderna, sabemos lo que queremos. Queremos una ciudad con infraestructuras eficientes, de agua, de electricidad, de transportes, de servicios, de seguridad, con edificaciones eficientes e inteligentes, ya se está apostando muy seriamente por ellas, que sean ciudades de nivel humano, es decir, orientadas a mejorar el confort de sus habitantes, y, por supuesto, respetando el medio ambiente. Parece que cada vez estamos más sensibilizados en que eso es algo muy importante, que las ciudades tienen que dejar de contaminar. Pero además ya hay unas muchas iniciativas que van en ese sentido, y no solo aquí. Hace una semana se celebraba en Barcelona el Congreso Mundial de las Smart Cities. Y si buscando un poco en la prensa o en Internet se ven noticias como esta: Santander inaugura su centro de demostración sobre Smart City, o Barcelona, la apuesta de una ciudad Smart City. Y no solo en las grandes ciudades. El otro día me llamaba la atención la comarca de Hondarribia, que tampoco es que sean pequeños allí, pero bueno, la comarca de Hondarribia presenta su proyecto de Smart City. Ya hay hasta redes de ciudades sostenibles, como la de Andalucía, o las redes de ciudades inteligentes española, de la cual ya forman parte, que yo sepa, 2 ciudades, Cáceres y Badajoz. Es decir, sabemos lo que queremos, ya hay un movimiento, un empuje social a por ello, pero lo mejor de todo es que ya conocemos las tecnologías. Fernando nos ha dado una buena muestra de ello, ya sabemos cómo hacerlo. Y lo que es mejor todavía, tenemos a los profesionales, los ingenieros y los arquitectos adecuados. A nadie se nos escapa que hace poco los alemanes estaban, y todavía se siguen yendo, por desgracia. A mí personalmente me parece que es una desgracia que se tengan que ir nuestros mejores técnicos y nuestros mejores profesionales. Pero hay un consenso mundial en el sentido de que los profesionales españoles son técnicos muy calificados y muy buenos. Bueno, pues me van a permitir que yo hable muy brevemente de cuál es el papel del ingeniero civil. ¿Qué es lo que hace un ingeniero civil? Entre otras muchas cosas, no voy a decir todas, por supuesto, pero vamos a enumerar algunas, ¿no?, que yo creo que son importantes.
Si hablamos de ingeniería civil o de incluso Smart City o de una ciudad sostenible, hay que hablar de la gestión del agua, pero tomándola como el ciclo del agua completo. Entiendo que no se puede hablar del agua de otra forma. Y lo primero es el agua que cae de lluvia, ¿no? Para ello tendremos que hablar de prevención de inundaciones. Ya hay que pensar con otra mentalidad, hay que pensar con la mentalidad de una ciudad sostenible. Por eso hay que empezar a darnos cuenta que en las ciudades también tenemos que permitir las infiltraciones, creando más zonas verdes, utilizando pavimentos permeables, de los que luego hablaremos un poco más. También utilizando otras herramientas como modificar la topografía urbana. No debemos de concentrar las aguas de lluvia en puntos concretos, porque eso no, ya sabemos, ya tenemos la experiencia de que nos da problemas. Por supuesto hay que construir encauzamientos, pero utilizando tecnologías que ya se vienen utilizando hace tiempo, como los tanques de tormenta, que luego veremos que nos sirven para poder aprovechar el agua de lluvia. Por supuesto, dentro del agua tenemos que seguir hablando del agua potable, pero el agua potable no se puede separar de medidas de ahorro. El agua es un bien escaso y hay que seguir trabajando intensamente en este tema, en seguir ahorrando agua. Para ello es muy importante la mejora de redes para evitar pérdidas y disminuir ese porcentaje tan escandaloso del 25 al 30% de pérdida de agua potable que tenemos en las redes de nuestras ciudades, de agua ya depurada. Por supuesto, tenemos tecnologías y conocimientos para instalar sistemas de riego más eficientes y aprovechar el agua de lluvia, como hemos hablado, con tanques de tormenta, donde se va acumulando y donde luego la podemos ir utilizando. Y todo esto tiene que ser gestionado con redes inteligentes, es decir, utilizando las nuevas tecnologías para tener el control de qué agua depuramos, de qué agua potabilizamos, de qué agua consumimos, de dónde tenemos las pérdidas, etcétera. Otro papel importante del ingeniero civil es el de la depuración de aguas. Hay que seguir trabajando en construir redes separadas. Todavía tenemos la mayoría de nuestras ciudades que no tienen las redes separadas y eso nos impide tener sistemas eficientes de depuración y nos impide también reutilizar esas aguas. También hay que empezar ya a hablar de la reutilización de las aguas depuradas. Hay muchas industrias que no necesitan un agua de una alta calidad y podemos empezar a utilizar el agua depurada. Y, por supuesto, estamos obligados ya a ir hablando de la recuperación de la energía producida en los procesos de depuración. En cuanto a la movilidad, las vías, ya hemos hablado antes de los pavimentos permeables. Este es un tema importante, como lo es la accesibilidad. Hay que pensar que ya no se nos obliga a hacer las ciudades accesibles por ley, sino que moralmente estamos obligados a que las ciudades sean de todos. Y otro tema en el que el ingeniero civil tiene mucho que decir es la ordenación del tráfico. Antes estamos hablando del transporte público basado en energías limpias, sistemas impresionantes que sirven para que los autobuses no se tengan ni que parar prácticamente, ¿no? Pero hay que tomar también medidas para favorecer el transporte colectivo. Esto entiendo que es muy importante. Y ya de las redes de transporte inteligente, ¿qué decir? Ya hemos hablado, yo creo que se ha dicho antes bastante. En cuanto a los residuos, el tema de las plantas de reciclaje parece que es algo evidente, aparte de la recuperación de residuos vegetales, que luego los vamos a usar para esas calderas o para esas plantas de biomasa, que son, digamos, uno de los sistemas más sostenibles de energía de los que disponemos ahora. Y es importante generar energía con estas plantas de reciclaje y con estos residuos, porque estamos hablando ya de edificios con emisión o con necesidad energética cercano a cero. Probablemente tengamos que ir pensando en este concepto para las ciudades también. Y hay un tema que es importante, hay que seguir proyectando, construyendo y manteniendo vertederos y escombreras controlados. En fin, 4 pilares, podría decir, así ya muy brevemente para terminar: la gestión del agua, las vías, los transportes, la gestión de residuos, todos estos temas que son responsabilidad, la mayor parte de las veces, directa de los ayuntamientos y en los que la ingeniería civil tiene mucho que decir. Y ya termino, pero me gustaría mencionar una frase que a mí me hace pensar bastante, de Édouard Herriot, un político francés de primeros del siglo XX que fue alcalde de Lyon y que llegó a ser primer ministro de Francia, que decía: el valor de una civilización se mide no por lo que sabe crear, sino por lo que sabe conservar. Yo creo que esto resume un poco la filosofía que estamos aplicando y en la que vamos creyendo cada vez más personas.
Así que nada, muchas gracias y espero no haber sido lo suficientemente rápido y conciso. A continuación, don Víctor Orts Valero. Bien, buenas tardes a todos y gracias por su presencia y asistencia a este acto. Voy a intentar ser muy breve porque a mí me habían dado 8 minutos y ya me los han consumido, aparte de que también me han consumido parte del temario que iba a dar, pero bueno. Efectivamente, yo simplemente me voy a centrar en el tema de lo que es la evaluación de edificios, una evaluación, un sistema que se lleva hablando desde hace ya décadas, desde hace ya mucho tiempo. Efectivamente, veo aquí con los ponentes que han intervenido anteriormente que hay una descoordinación en cuanto a los sistemas. Estamos hablando de la recarga de autobuses sobre la marcha y al mismo tiempo también estamos hablando del tema del agua en redes separativas cuando las edificaciones efectivamente ya hace tiempo nos obligan a tener redes separativas que luego se juntan en una sola arqueta y van todas juntitas por la ciudad al mismo sitio. Entonces, es decir, lo hacemos los encargados de la edificación esas redes separativas, pero también lo harán los encargados de la urbanización, o simplemente nos quedamos en separar las aguas dentro del edificio y no fuera. Es decir, de alguna manera creo que efectivamente aquí se están hablando de muchas cosas donde habrá que ponerse de acuerdo primero antes de ir mucho al futuro, ir un poquito más al presente, donde efectivamente hagamos una accesibilidad con unos pasos de peatones de accesibles, donde efectivamente es donde se forma el charco. Y bueno, pues quizás sea el sitio menos accesible para atravesar un vial. Bueno, centrándome en el tema, prácticamente ahí tenemos una breve reseña normativa desde el 99 hasta el 2013, donde rojo está marcado digamos, la normativa a nivel nacional y en naranja a nivel autonómico. Donde en principio efectivamente hablamos del 99, ¿verdad? La 38, obligaciones, ya, bueno, vale, los propietarios, los usuarios, por ley tienen una obligación. Tienen una obligación que por lo menos es conservar y usar el edificio en unas condiciones debidas y mantenerlo. Bueno, ya hemos conseguido algo de alguna manera. Antes el usuario o propietario no tenía ninguna obligación. Vale, sí, la del Código Civil, poco más. Donde de alguna manera, bueno, se regula ya por la Ley de Ordenación de Edificación, donde, hombre, cuide usted su inversión, cuide usted el dinero de todos, o cuide usted su dinero, cuide usted un poquito toda la infraestructura que se crea para dotar de viviendas dignas y tal y tal. Bien. Bueno, vamos a ir desglosando, donde más adelante, un poquito, la Junta de Extremadura, en este caso era la Junta, el Gobierno de Extremadura, bien, saca la Ley 3/2001, donde habla de la vivienda nueva, existente y rehabilitada, donde se considera que una vivienda, para ser vivienda, tiene que tener unos servicios mínimos, tan mínimos como son tener un abastecimiento, un suministro de agua, una distribución interior, donde tener un saneamiento y donde tener, de alguna manera, una instalación eléctrica. Vale, bien, pues ya por lo menos conseguimos lo que se puede considerar como una vivienda digna y que no sea una infravivienda, de alguna manera, donde, bueno. Y bien, aparece una herramienta de alguna manera adecuada, que, en fin, no creo que esto se siga de alguna manera por parte de los usuarios y propietarios, que es el libro del edificio. El libro del edificio es una herramienta interesante en cuanto que efectivamente se documentan los edificios, se documentan las obras, se documentan el mantenimiento y se documenta una serie de reformas y demás obras que se hagan en ese edificio y las intervenciones para tener una historia, que efectivamente no veamos unas intervenciones que quitan a las anteriores y que a lo mejor pues no son lo acertadas que deberían de ser. Bueno, se dota de una herramienta que considero que es muy adecuada, pero considero que no se va llevando
cómo se debería de llevar. En cuanto a la obligatoriedad, régimen sancionador, de que este libro de edificio realmente exista. Tengo mis dudas. Bien, luego el 2009, aquí hay un lapso un poquito largo, ¿verdad? 2001, 2009, parece ser que ahí todo iba bien. Bueno, donde se amplía la cédula de habitabilidad y donde se dice que, bueno, que ahora las viviendas ya, para ser viviendas, aparte de agua, luz y saneamiento, hombre, tienen que estar ventiladas y tienen que tener una instalación de gas. Bueno, pues me parece estupendo. Bien. Tenemos luego la mención que hace la Lesoté, la Ley del Suelo, en el 2001, sobre la inspección periódica de construcción. Parece ser que es donde se empieza a hablar ya, en el 2001, de que las viviendas de más de 50 años necesitan un informe técnico de conservación. Ahí se queda. No hay más normativa que regule, ni digamos, haga el inventario, se organice un poquito cómo se hace esto, ¿verdad? Pero bueno, ya es algo. Aquí dice que la vivienda de más de 50 años tiene que tener su informe técnico de conservación. En el 2008 seguimos hablando, en el texto refundido de la Ley del Suelo, ¿verdad?, de que los propietarios, usuarios, pues bueno, deben de usar el edificio para los usos que se han considerado, conservarlos y nada más. Voy rápido, pero me han quedado sin tiempo. Bien. Vamos al 2011, donde después ya de un tiempo ahí de relativamente largo porque la normativa, en fin, tampoco había mucho que regular, o sí, desconozco. Pero bueno, el caso está en que tenemos en el 2011 el Real Decreto Legislativo 811 de impulso a la rehabilitación, donde saca una serie de, de instrucciones, de normativa en cuanto a la obligación de hacer las ITES, entonces llamada ITES, Informe de Inspección Técnica de Edificios, donde se exige efectivamente lo que anteriormente hemos visto, que se debe hacer en edificios de más de 50 años, como máximo, y en municipios, en una disposición adicional, en municipios de mayor de 25.000 habitantes. En Extremadura creo que 4 o 5. ¿Vale? Bien. Quiere decirse que estos son condiciones máximas. Quiere decirse que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden regular mediante decretos, leyes, y los ayuntamientos mediante ordenanzas pueden regular unas condiciones inferiores, o sea, digamos, más exigentes. Pero no tenemos noticia de que esto efectivamente se haya hecho ni por municipios ni por otras administraciones, donde, bueno, eso es lo que había. En esa inspección periódica, efectivamente, se sigue insistiendo y se sigue machacando sobre el tema de los edificios que deben de cumplir condiciones de seguridad, salubridad y accesibilidad. Bien. Donde ese informe sirve para determinar qué obras son las que hay que hacer y qué plazos se dan para hacer esas obras. Bien, lógico. De alguna manera se tiene que delimitar esas actuaciones para que no se eternicen y queden, digamos, sin ejecución. Esa forma, plazos y condiciones, efectivamente, podrían ser reguladas por las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que, en principio, ya en esta fecha, tenían prácticamente todas regulado el tema de las ITES. Y, bueno, donde unos 50 años, otros 35, otros 25, otros 10, otros daban un plazo, otros cada 10 años, otros cada 5, pero de alguna manera, bueno, existía esa regulación. Bien, ese certificado, ese informe, dictamen, había también municipios y comunidades que le daban, digamos, un aspecto o una redacción en base a uno de esos 3 documentos, donde efectivamente se tenía que certificar y estaba condicionado a esas obras de reparación que se ponían en el primer informe.
Bien, esta tenía una validez mágica el 1 de enero de 2020 y se daba un plazo a las comunidades autónomas para hacer el calendario, tal. Bien, todo esto ha quedado derogado. Todo esto ha quedado derogado con la 2013, o sea, en el 2013 con la Ley 8/2013, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Edificio residencial colectivo. En principio, nada más, edificio residencial colectivo, no hay más. Mayor de 50 años. Y mayor de 50 años se le da un plazo de 5 años a partir de que haya cumplido los 50 años. Y ahí es cuando tenemos que hacer ese informe. Bien, para eso efectivamente el ayuntamiento, quien corresponda, tendrá que hacer un inventario, tendrá que hacer para ver cuándo cumple cada edificio, los 50 años, cuando ya es mayorcito, y a partir de ahí se le da ese plazo de 5 años para hacer el informe. Bien, sigue existiendo esa posibilidad de regulación más exigente por las comunidades autónomas o por las disposiciones mediante ordenanzas municipales. Creo, sí, que hay ayuntamientos que se están moviendo en ese tema, pero bueno, hasta la fecha tampoco tengo certeza de que haya alguna disposición en ese sentido. Bien, ya entramos aquí en un apartado que está ahí marcado, no sé si está ahí marcado. Perdón. Bien, en ayudas públicas. Bien, aquí ya la nueva ley 813 dice que efectivamente será necesario para que haya ayudas públicas a esas obras. Bueno, está bien. De alguna manera, pues el que quiera ayudas públicas tiene ya que cumplir por estos requisitos que ya se llevan hablando hace tiempo. Bien, resto de edificios, en principio, queda supeditado a la normativa autonómica o municipal, donde se dice, bueno, edificios de patrimonio catalogados, edificios industriales, edificios de otro tipo, bueno, terciario, queda supeditado a lo que digan las comunidades autónomas. Veremos qué dicen. Bien, ahí, pues lo lógico, efectivamente, es acreditar su conservación. Ya hemos hablado del deber de conservación desde el año 2001 o 1999, donde se evalúe la accesibilidad, que efectivamente pues, deben ser edificios de alguna manera que sean usables por personas mayores, personas jóvenes, chicos, niños, de alguna manera con alguna minusvalía, bueno, y donde efectivamente se incide mucho en el tema de certificación energética, donde ahí va fundamentado al ahorro energético y a que todos gastemos menos y de alguna manera se... Bien. Entonces, aquí tenemos ya un poquito lo que se pretende con la evaluación de ese edificio. Estamos hablando de edificios donde se extiende esa intervención a cada una de las viviendas que lo componen. ¿Qué pasa con las viviendas unifamiliares? Una vivienda unifamiliar es un edificio, sí. Pero, ¿qué pasa en la evaluación? Ahora mismo tenemos un modelo, está en el anexo 2 de esta ley, donde regula cómo se hace más o menos, los elementos que hay que considerar para hacer una evaluación de edificios. Pero en la vivienda unifamiliar estamos un poquito cojos. ¿Quién me va a hablar de participación, de usos comunes, de la energía del ascensor o de lo otro por la vivienda? Mire usted que tengo una vivienda, donde de alguna manera creo que habría que adaptar ese informe, o bien los técnicos lo adaptaremos según nuestro propio criterio a los distintos tipos de viviendas o edificios que nos encontremos en la realización de estos trabajos. Y bien, y aquí dice la ley, efectivamente esto sirve para hacer un censo de construcciones. Censo de construcciones para ver qué se va a demandar, de qué carecen, qué necesitan, por dónde, bueno, pues bienvenido sea si a partir de ahí efectivamente sirve para saber qué es lo que queremos hacer, o por dónde van a ir las líneas de financiación. Y ya por último, en principio, he puesto un poco en comparativa
el plan estatal de fomento al alquiler y el plan, digamos, de la comunidad autónoma, el plan de rehabilitación y vivienda en Extremadura. ¿Qué pasa? Que son muy parecidos, de alguna manera. El plan estatal trata del edificio, el plan de la comunidad autónoma trata de la vivienda unifamiliar, que, por cierto, habla vivienda unifamiliar aislada en los primeros artículos y luego solamente habla vivienda unifamiliar. No sé si es una indefinición, de alguna manera, unifamiliar engloba todo, unifamiliar aislada engloba solamente un tipo de unifamiliar, cosa que se dice al principio del decreto y luego solamente ya se habla de la vivienda unifamiliar. Bien. Vivienda unifamiliar o vivienda en bloque, pero una vivienda del bloque. Entonces, la ley estatal, edificio completo, todas las viviendas que lo integran, incluso sus locales, y la ley autonómica, pues la vivienda unifamiliar aislada, que en principio debe ser vivienda unifamiliar, y la vivienda perteneciente a un bloque, pero ya solamente en el interior de la vivienda. Bien, las actuaciones subvencionables. La ley nacional habla que son las que se detectan con carácter desfavorable en el informe de evaluación de edificios y en la autonómica habla de actuaciones protegidas, que prácticamente viene a decir lo mismo. En cuanto a ahí ya creamos una obligación del que quiera una subvención, de alguna manera, tiene que tener ya hecho el informe de evaluación de edificios y además donde de alguna manera se le determine como desfavorable ese informe porque tenga que arreglar una de las cuestiones que habla la normativa, y en tema de cimentaciones tal, y por otro lado tema de cubiertas, fachadas, etcétera. Según el apartado en que corresponda. Bien, en cuanto a los requisitos para obtener ayudas, pues prácticamente el edificio, ya lo he comentado, que el edificio cuente con el informe de evaluación de edificios, conforme al anexo 2, que es el que marca la normativa nacional digamos, toma de datos e informe de las condiciones de ese edificio, y, bueno, y prácticamente la autonómica se remite a lo mismo. Se remite incluso al mismo informe, donde digo que a lo mejor habría que adaptarlo un poquito a las condiciones de cada tipología de vivienda. Y bien, la aportación por otros documentos parciales, en cuanto a que ya hay comunidades autónomas o municipios que tienen adaptadas o realizadas las ITES, y en este caso sería complementarlas a efectos de la certificación energética o algo que le falte de esa ITE y que venga en el informe de evaluación de edificios y no se hubiese realizado cuando se hizo la ITE. Entonces, pues bueno, vale lo hecho, pero se tendrá que complementar en base a ese nuevo documento que nos han presentado. Y en principio, pues poco más. Lo único ya decir, que bueno, que en principio hablemos mucho del edificio, pero también hay que hablar del entorno, como han hablado algunos ponentes anteriores. Esta es una intervención, de alguna manera, que bueno, pues los cascos antiguos se van renovando, se van regenerando, pero yo creo que a unas quizás velocidades no apropiadas al tiempo que vivimos, que todo parece que va mucho más rápido y cada vez más, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, que nadie se confunda que con rehabilitar o evaluar un edificio está todo hecho. Es decir, el edificio está dentro de un entorno, el edificio está dentro de un barrio, dentro de unas calles, y si esas calles, esos entornos no son apropiados para vivir, por eso se abandonan los edificios. Aparte de porque van estando viejos y efectivamente pues lo viejo se tiende a abandonar. Pero, por favor, consideremos desde las políticas municipales autonómicas que los cascos antiguos no se rehabilitan poniendo bares, que los cascos antiguos no se rehabilitan haciendo muchas procesiones y de que de alguna manera, es decir, los cascos antiguos hay que dotarles de una vida y esa vida tiene que ser cómoda para los habitantes. Y entonces lo que vengo a decir es que vamos a hablar
parte de los edificios, efectivamente, de los barrios, de las ciudades, y de que tiene que ir todo acompasado, y que si hacemos una cosa y no hacemos la otra, nos pasa como con las redes de saneamiento separativas, que la tendremos dentro del edificio muy monas y muy separadas, cuando llegamos a la acera la tenemos todo junto, lo limpio con lo sucio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para finalizar las ponencias tiene la palabra don Antonio Fernández de Molina y Castaños. En primer lugar, darle las gracias a Walter Kluwer por la invitación a esta mesa redonda. Saludar a todos los compañeros de mesa y daros las gracias por seguir aguantando aquí la hora que es. Voy a resumir bastante, puesto que la ponencia de Víctor ha sido bastante clarificativa a nivel de normativa y de toda la evolución que ha tenido la legislación que estamos sufriendo ahora en la actualidad, ¿no? Entonces, la ponencia, el planteamiento mío era simplemente, os lo voy a dejar a nivel de pensamiento. El título era del libro del edificio al agente rehabilitador, que coge el espectro de tiempo que ha marcado Víctor perfectamente. Y entonces, esto es consecuencia que en la introducción, en la presentación de la jornada, decía que se abordarán desde distintas perspectivas la regulación del deber de conservación del edificio existente. Creo que esa es la parte principal en todo el proceso que mal llamado rehabilitación. Yo entiendo que el edificio tiene una vida, tiene un uso, y en todas las empresas, en el término industrial, se conserva una cosa que se llama cuadrilla de mantenimiento, personal especializado en mantenimiento, cosa que en lo que es la residencia no existe. No sé el motivo por qué esa tradición no existe en España. Simplemente nos quedamos en el nivel anecdótico, que sería el primer punto de mantenimiento de un edificio, de la conservación, que es la limpieza, que barremos todos los días. Pero luego ya, cuando pasamos de limpiar ahí a empezar a un mantenimiento como ser la pintura del edificio, revisar instalaciones eléctricas que se quedan obsoletas o peligrosas porque el enchufe no funciona bien y se va quemando, eso cuesta muchísimo trabajo mantenerlo. Y todo eso comienza, como he dicho anteriormente, en el momento que los arquitectos emitimos el certificado final de obra, en el cual dice: la edificación reseñada ha quedado terminada bajo mi dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo contempla, hallándose dispuesta para su adecuado utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Ese uso y mantenimiento es el que no existe. El uso, quitando a algún niño un poco maleducado que pinta en el ascensor o estropea los portales, se suele utilizar bien. El mantenimiento es nulo. Se repone lo que se rompe. Entonces, ahí empieza el problema del concepto de la conservación, que lleva a una palabra que está muy de moda ahora, que es la rehabilitación, que yo, desde mi punto de vista, está mal utilizada. Porque la rehabilitación la utilizan cuando hay un edificio que está a punto de entrar en colapso total, porque está abandonado hace 50 años, las tumbas se han hundido y todo, y dice, vamos a rehabilitarlo. Yo creo que eso no es rehabilitarlo, eso es mantener algo que a nivel histórico puede tener interés, o a nivel sentimental, porque eso lo que hay que meterle la pala. La otra sección de rehabilitación es la que realmente yo entiendo que sería rehabilitación, que es cambiarle el uso, la distribución, cambiar la filosofía del edificio de todos los puntos de vista, y entonces sería volver a habilitar, o sea, sería rehabilitar ese edificio. En la parte que nos corresponde a nosotros ahora mismo actualmente, en el tema de la legislación, yo creo que la rehabilitación sería más bien una restauración, conservación, mantenimiento. Y entonces en esa línea era un poco la que traía preparado unos apuntes que os voy a ser bastante breve, sobre
todo por el tiempo ya. Entonces, al propietario, una vez que se le entrega el edificio, con el certificado final de obra, se le da el libro del edificio y el de mantenimiento. Ese, así como cuando compran un coche, se empeñan que le firmen siempre que ha cambiado los 5.000 kilómetros el aceite, que necesita todas las revisiones porque son por cuenta de la casa, porque si no pierde la garantía, en los edificios no existe. Dicen que una vez al año hay que revisar todos los bajantes, canalones y tal, porque puede haber obstrucción y provocar humedades. En una vivienda eso no existe en la vida. No será transmitido por parte, no sé si sería publicitarlo desde parte de la administración, igual que se ha transmitido la sensación en los vehículos de que hay que mantenerlo, que el edificio también hay que mantenerlo. Porque se puede encontrar con la desagradable sorpresa de que hay una avería provocada por una dejadez en sus funciones como propietario del edificio, con lo cual ha perdido la garantía. No tendría derecho a nada, porque sería responsable de lo que ha ocurrido, no sería responsable ni el constructor, ni el promotor, ni nadie. Entonces, en ese sentido, pues creo que habría que irle explicando a los propietarios la obligación de mantener el edificio del cual es propietario. A continuación, luego, se le entrega otro documento que es la certificación energética, que tiene una validez de 10 años y, bueno, pues contempla la certificación energética, tendrá una calificación y la letra que se haya asignado será la que o bien se demande en ese momento o la que se pueda conseguir, en fin, para eso está ya legislado el proceso. Pero nos encontramos con los edificios antiguos, cuando van a alquilarlo y te dicen, necesito la certificación energética, no sé si esto que comentaba, que era un simple papel para mucha gente. Pienso que esa es una labor que habría que hacer también, en la cual explicarle que eso no es un papel para que pueda alquilar la vivienda o el local, sino que va en beneficio de una inversión que él tiene ya hecha y quizás ha sido la más importante de su vida, como es la compra de la vivienda. Entonces, esa certificación, en lugar de, como suele hacerse normalmente, primero se hace la obra, normalmente con criterios estéticos del propietario, y luego va en busca del técnico para que le haga el certificado, habría que intentar ir mentalizando a los propietarios que sería preferible que llamara primero al técnico, que hiciera el estudio y la evaluación para la certificación energética, o unas recomendaciones que posiblemente a lo mejor costase igual o menos o más, pero que luego se pudieran hacer con criterios similares a los estéticos de él, pero que les sirvan para algo. No que muchas veces pues, el propietario, por desconocimiento o mal asesoramiento por quien sea, pues ha cometido unas obras que se ha gastado un dineral y no le han servido para nada. Tiene todo tipo de problemas. El siguiente punto en el cual avanzamos un poco más es la inspección técnica del edificio. La inspección técnica del edificio contempla una revisión que por el tema de legislación solamente en Extremadura son 3 ciudades las que les afecta por población, creo que son 3 o 4, no recuerdo ahora mismo, pero en los edificios pequeños no. O sea, en los municipios pequeños no hay obligatoriedad. ¿Qué ocurre? Pues esa inspección técnica realizada por un profesional lo que nos va a indicar es que el edificio se ha mantenido correctamente. Salvo que tenga algún problema de cimentaciones o estructural que ya se habrá detectado con anterioridad, lo normal es que en una inspección técnica la conclusión sea que el edificio se ha mantenido bien o no se ha mantenido. Y ahí es donde empiezan ya los problemas. ¿Qué fuerza se puede tener para obligar a mantener ese edificio para que cuando llegue la revisión, como con el vehículo, pues vas a pasar la ITV y dices, enhorabuena, tú mantienes tu vehículo? Sí, yo ya termino.
apartado en el cual, vamos, el penúltimo, que es el informe de evaluación del edificio, no pasa de ser, desde mi punto de vista, una recopilación de lo anterior, puesto que en el mismo, no me acuerdo en qué artículo es, se contempla evidentemente que dice que teniendo la inspección técnica hecha el edificio, es suficiente con que se redacte la certificación energética, con lo cual al final volvemos a recuperar lo mismo, pero siempre que ese edificio esté mantenido, si no, difícilmente va a poder cumplir los cánones de rehabilitación. Y lo último, pues he estado antes hablando con el director general, el tema es novedoso, que me ha confirmado que pues yo no había encontrado nada, que a nivel de Extremadura todavía, que es el agente rehabilitador, que es el último paso que tenemos aquí, que entiendo, no sé si él me lo podrá aclarar bien, como un gestor para rehabilitar un edificio. Persona capacitada, técnico, y que además se responsabiliza de esa rehabilitación. Y ya no sé si me podría contestar a esta pregunta. Sí, básicamente eso, ¿no? Básicamente era una duda que tenía un poco. Muy bien, pues ya saben que no andamos muy bien de tiempo, pero abrimos el turno de preguntas. Pues tal como abrimos, cerramos el turno de preguntas. Pues nada, muchas gracias por asistir. Estamos intentando averiguar, como nos están avisando que tenemos muy poco tiempo, nos han avisado 3 veces de 5 minutos en la última hora, estamos intentando averiguar si tenemos tiempo para hacer la presentación, el taller práctico que venía detrás. Entonces, pues